hablar más sobre la parasitosis pulmonar. Siguiente. Bueno, como introducción hay que entender que las parasitosis son, como dice su nombre, infecciones causadas por parásitos que en este caso van a invadir el sistema respiratorio, comprometiendo principalmente lo que son los pulmones. Se manifiestan con diferentes síntomas respiratorios, pero se llegan a confundir con otras enfermedades pulmonares. Esto es lo que dificulta más su diagnóstico, por eso es importante revisar toda la clínica y también las pruebas serológicas. Siguiente. En cuanto a las generalidades de todas las parasitosis que vamos a hablar, tiene específicamente 3 vías de transmisión, pero hay una cuarta que también es importante. La primera de las vías de transmisión es la sanguínea, la linfática y, bueno, por vía aérea. En esas 3 vías, los parásitos ya pueden estar temporalmente en el pulmón o pueden permanecer en él. La otra vía es que el parásito migra desde el abdomen hasta el diafragma. Existen 3 principales mecanismos de patología en los que producen reacciones de hipersensibilidad. Pueden invadir tanto la pleura como el parénquima pulmonar y de forma secundaria pueden, a través de infecciones en otros órganos, por ejemplo, como hablé anteriormente, en el abdomen, lamentablemente originan signos y síntomas que son variables y no nos ayudan mucho a su diagnóstico solo con los signos y síntomas. Siguiente. En cuanto a las parasitosis, tienen básicamente 5 patrones radiológicos para que podamos como que ir ubicando en qué patología podemos estar. Tenemos los masas o nódulos pulmonares, son opacidades que se aprecian más que todo en el parénquima pulmonar y estas tienen que ser bien definidas y con los bordes bien definidos y redondeadas. Luego tenemos los infiltrados pulmonares, son opacidades con bordes mal definidos que tienen donde ocupan los espacios alveolares o en el intersticio. Normalmente se puede presentar en infestaciones por helmintos. Siguiente. Los otros patrones, podemos tener el patrón miliar, que son múltiples nódulos pequeños de 1 a 2 milímetros de diámetro y son difusos, mientras que el patrón de parasitosis, de hipertensión pulmonar, lo que genera es un aumento en el diámetro de la arteria pulmonar. También por el aumento de la arteria pulmonar se ve un aumento en las cavidades cardíacas derechas y bueno, el derrame pleural, que es el más frecuente en parasitosis como los protozoos o en la paragonimiasis, se asocia básicamente a lesiones que se encuentran en el parénquima pulmonar y también a lesiones quísticas o en nódulos. Siguiente. Bueno, ahora voy a hablar sobre qué es la paragonimiasis. La paragonimiasis también se conoce como la duela pulmonar. Es una zoonosis del trematode del género Paragonimus. Tiene 2 formas importantes que son las que debemos tener en cuenta. La forma infectante, que es la metacercaria, que esta posee una ventosa oral y una ventosa ventral y también posee un sistema excretor y presencia de papilas en ambas ventosas, lo que genera que se quede en el pulmón. Y bueno, la forma diagnóstica es el huevo no embrionario operculado, mide de 60 a 80 milímetros, es ovalado y bueno, tiene un opérculo que básicamente es como una tapita en la parte superior del huevo, en las esquinas, y posee una cáscara que tiene depresiones y elevaciones. En cuanto a sus hospederos, tenemos al definitivo, que en este caso son los humanos y los mamíferos, y los intermediarios, primero están los caracoles y luego los cangrejos y los camarones. El siguiente. En cuanto a la epidemiología, la más importante es el Paragonimus westermani, que básicamente se encuentra en Asia y afecta a Asia. Y en caso de Latinoamérica tenemos el Paragonimus mexicanus o peruvianus, que se encuentra en México y Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. Es necesario que para que esté
este parásito crezca, necesita agua dulce. En caso de Perú lo podemos encontrar en Cajamarca y La Libertad, o también en la selva como es Aguatía, Tingo María y San Martín. Siguiente. En cuanto a la transmisión, básicamente se da por una persona que consume crustáceos que contienen pues las larvas infectadas, las larvas de los parásitos, perdón, y los factores de riesgo, pues el primero está el consumo de estos crustáceos crudos o poco cocidos, vivir o viajar a estas zonas endémicas, falta de acceso a la información sobre la enfermedad y sus métodos de prevención, como es no comer los crustáceos crudos, y las prácticas culturales y gastronómicas locales. Siguiente. En cuanto al ciclo de vida, para ser bastante resumido, primero el ser humano pues come el crustáceo infectado, y esto primero los huevos del parásito se llegan a eliminar en las heces o el esputo, como dije, del humano o de los mamíferos. Luego en el agua dulce los huevos llegan a eclosionar, se llegan a eclosionar liberando los miracidios, y estos son los que infectan primero los caracoles, que son el primer huésped intermediario. Luego, en los caracoles, lo que pasa es que los miracidios empiezan a desarrollarse y finalmente son cercarias. Estas cercarias son las que salen del caracol y penetran a los crustáceos, que es pues el segundo huésped intermediario. Ahí es donde se transforman en metacercarias, que son la forma infectante para los humanos. Y los humanos pues se infectan al consumir estos crustáceos que están mal cocidos. Las larvas que contienen las metacercarias migran hacia el pulmón, donde se desarrollan para completarse en parásitos adultos, y así completando el ciclo. Siguiente. Bueno, en las manifestaciones clínicas, primero en la fase aguda puede llegar a ser asintomática. Esta es la fase donde está la invasión y la migración de los parásitos. En esta fase tenemos lo que es la diarrea, dolor abdominal, fiebre, tos, disnea, puede llegar a tener urticaria, esplenomegalia, anormalidades pulmonares y básicamente eosinofilia. En cuanto a la fase crónica, esta se confunde bastante con lo que es un cuadro de TBC. Tenemos tos crónica, dolor torácico, hemoptisis y disnea. En cuanto a las infecciones cerebrales, tienen que pasar un año para desarrollarse, y normalmente se conocen como lesiones ocupantes de espacio, donde el paciente puede presentar convulsiones, parestesia y trastornos visuales. Siguiente. Bueno, el diagnóstico se hace por imágenes, puede ser por una radiografía o tomografía computarizada, donde podemos encontrar infiltrados, nódulos o cavidades pulmonares. Por ejemplo, en la radiografía se muestran áreas cavitadas que tienen mayor opacidad en el lóbulo medio, y también se ve un nódulo en el lóbulo superior izquierdo, y pues en la tomografía es lo que se confirma. En cuanto al examen parasitológico, se debe hacer por esputo en heces, el más recomendado es en esputo, y es el método de diagnóstico más directo y más específico. En cuanto a las pruebas serológicas, detectan a los anticuerpos, pero no es tan específico. Usamos el ELISA o el Western blot. Siguiente. En cuanto al tratamiento, básicamente es praziquantel, que se da 25 miligramos por kilo cada 8 horas durante 2 a 3 días, ya que el praziquantel llega a alterar la membrana celular del parásito, haciendo que pues, deje de estar en el cuerpo. Y si el paciente no le funciona o es alérgico al praziquantel, se usa el triclavendazol, que son 10 miligramos por kilo por vía oral una vez postprandial.
Ahora vamos a hablar de la estrongiloidiasis. Siguiente, por favor. En las generalidades tenemos que entender que la estrongiloidiasis es una infección helmíntica que va a ser transmitida por la contaminación del suelo. Esta es una enfermedad parasitaria que va a ser causada por el nematodo Strongyloides estercolaris. La estrongiloidiasis humana va a ser causada específicamente por dos especies, siendo la Strongyloides estercolaris el patógeno más frecuente en humanos, ya que además de eso tiene la capacidad de desarrollarse tanto en el suelo como en el intestino humano. Entre sus características morfológicas vamos a ver que el gusano adulto macho se va a encontrar solo en el suelo. Este no es un parásito tisular y no se va a encontrar en el humano. En cambio, el gusano adulto hembra va a ser muy pequeño y casi transparente. Va a medir aproximadamente 2.2 a 2.5 milímetros de longitud y va a tener un diámetro de 50 micrómetros. Y pues va a vivir en los túneles entre los enterocitos del intestino delgado. Además, esta parasitosis va a ser diferente a todas las otras infecciones debido a que los huevos van a ser producto de la partenogénesis del parásito hembra, los que van a hacer eclosión cuando aún están en el intestino. Esta parasitosis va a ser conocida por su capacidad de autoinfección, permitiendo que el parásito se perpetúe en el huésped durante mucho tiempo, incluso décadas, sin la necesidad de que éste se exponga de nuevo al ambiente externo. Además, esta enfermedad puede progresar a una hiperinfección, que es una forma muy grave y potencialmente mortal, especialmente en pacientes que sean inmunocomprometidos o inmunodeprimidos. Siguiente, por favor. En la epidemiología vamos a entender que la estrongiloidiasis va a estar ampliamente extendida por todo el mundo y se va a calcular que entre 30 y 100 millones van a ser las personas que están afectadas por esta parasitosis. Y se debe tener en cuenta que hay un alto grado de endemia en las zonas tropicales y subtropicales, especialmente en el sudeste asiático, en la África subsahariana y en el Latinoamérica. Bueno, en Latinoamérica va a ser aproximadamente las 3/4 partes de los infectados mundialmente. Por ejemplo, en Argentina va a ser un 0.2 o un 50% de los casos, en Ecuador de un 0.2 o un 24%, en Venezuela de un 2.2 o un 7% y en Perú un 0.8 o un 19.5%. En el Perú es mucho más relevante, especialmente, como ya los mencioné al inicio, en zonas tropicales y subtropicales del país, donde las condiciones de vida y el saneamiento son inadecuados. Y todo esto va a favorecer la transmisión de este parásito, que va a ser particularmente prevalente en áreas rurales de la Amazonía, en la selva alta y en otras regiones que tengan climas cálidos y húmedos, donde el contacto con el suelo sea muy común. Siguiente, por favor. En cuanto a la transmisión, la principal manera de transmisión va a ser a través de la penetración de las larvas filariformes en la piel, generalmente cuando una persona va a caminar descalza sobre el suelo contaminado. Además, además de esta transmisión cutánea, también se ha documentado otros casos de transmisión, como la transmisión fecal oral y la transmisión de persona a persona, que se va a dar a través del contacto con fomites, que son los mangos, los buces o en sí todo lo que tenga contacto con las manos, ya que pueden contener las larvas contaminadas con heces. Y como ya lo mencioné en las diapositivas del inicio, se debe tener cuidado en pacientes inmunodeprimidos, ya que estos corren el riesgo de desarrollar hiperinfección o enfermedad diseminada por estrongiloides. En los factores de riesgo tenemos primero las condiciones socioeconómicas, que son la pobreza, la falta de acceso de agua potable y el saneamiento deficiente. En la exposición ambiental tenemos a los trabajadores agrícolas o personas que caminan descalzas y aquellos que tienen contacto de manera frecuente con los suelos contaminados, como los mineros. Y como los sigo mencionando de nuevo, a las personas con inmunosupresión, ya que van a tener un mayor riesgo de sufrir una enfermedad mucho más grave. En esto se van a encontrar los pacientes con infección por VIH, aunque esta va a ser en la patología en la que menos se va a encontrar. También a los pacientes que estén en tratamiento con corticosteroides, a los que han recibido trasplantes de órganos o a personas que tengan enfermedades hematológicas malignas. Y algo que se debe tomar mucho en cuenta es que en los adultos mayores hay un aumento del riesgo debido a que hay una disminución en la respuesta inmune por la edad. Siguiente, por favor. Como les mencionaba antes, el ciclo de vida de este parásito es muy complejo y va a ser muy único entre todos los nematodos, ya que va a tener una fase parasitaria y una fase de vida libre.
Y este ciclo, bueno, se va a dividir en varios pasos. Primero vamos a tener una fase infectante, que es la larva filariforme, en el que el ciclo comienza con esta forma infectante, ¿no? Estas larvas van a penetrar activamente la piel del huésped, generalmente a través del contacto con el suelo que está contaminado con las heces. Una vez dentro del cuerpo, las larvas filariformes van a migrar a través de los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos hasta llegar a los pulmones. Cuando llegan a los pulmones, estas van a atravesar los capilares pulmonares y van a penetrar en los alvéolos, para posteriormente migrar a la tráquea y ser deglutidas, lo que les va a permitir llegar al tracto gastrointestinal. Durante todo este proceso, estas larvas filariformes se van a desarrollar a la forma adulta en su tránsito por el sistema respiratorio al gastrointestinal. Ya en el intestino delgado, particularmente en el duodeno y en el yeyuno, las larvas filariformes van a madurar a estas hembras adultas que son partogenéticas. O sea, eso nos quiere decir que no van a necesitar de un macho para poder reproducirse. Entonces, estas hembras se van a incrustar en la mucosa intestinal y van a comenzar a producir huevos que van a eclosionar en el intestino, dando lugar a su segunda forma, que son las larvas rhabditiformes. Y estas son las formas diagnósticas. Esta etapa va a ser muy crucial, ya que la hembra adulta puede producir grandes cantidades de huevos a lo largo de toda su vida. Luego que estas larvas rhabditiformes van a eclosionar en el intestino, van a ser eliminadas junto con las heces al ambiente externo, donde pueden seguir dos caminos, por decirse. Un desarrollo directo, porque, por ejemplo, en el caso de que estén en condiciones desfavorables, estas larvas van a desarrollarse rápidamente en el suelo para volver a ser capaces de penetrar la piel y continuar con el ciclo de infección. O pueden tener el ciclo de vida libre cuando se encuentran con condiciones ambientales favorables, o sea que haya calor y humedad. Entonces estas larvas rhabditiformes pueden madurar en machos y en hembras de vida libre, y estas formas adultas ya se aparean y se reproducen más larvas rhabditiformes, que a su vez pueden transformarse en la forma infectante, que son las larvas filariformes. Algo que se debe tomar en cuenta es la autoinfección, ya que esta es una característica única del Strongyloides estercolares, ya que es la capacidad para realizar una autoinfección interna, donde algunas larvas rhabditiformes pueden madurar en larvas filariformes dentro del huésped antes de ser expulsadas en las heces. Entonces pueden penetrar la mucosa intestinal o la región perianal, reiniciando así este ciclo dentro del mismo huésped sin necesidad de que salgan al ambiente externo, o tener la autoinfección externa, en donde las larvas van a ingresar por la contaminación del suelo con heces. Todo este proceso de autoinfección es particularmente peligroso en los pacientes inmunodeprimidos, ya que puede llevar a una infección diseminada, o también conocida como síndrome de hiperinfección. En este síndrome, las larvas filariformes van a invadir múltiples órganos como los pulmones, el hígado, los cerebros y los riñones, causando complicaciones graves e incluso llegar hasta la muerte. Siguiente, por favor. En las manifestaciones clínicas vamos a dividirla en etapas. Primero vamos a hablar de la infección aguda, que va a ser la penetración de la larva, ¿no? Esta va a reflejar la ruta de la migración de las larvas desde el sitio de penetración de la piel hacia el intestino delgado, mostrándonos primero una erupción eritematosa pruriginosa, que es la irritación inmediata tras el momento en el que este parásito penetra la piel. A la semana de la transmisión vamos a observar tos seca. A la tercera semana después de la transmisión vamos a observar los síntomas gastrointestinales, que son diarrea, estreñimiento, dolor abdominal o anorexia. Y ya al mes después de la transmisión, que más o menos es el tiempo aproximado en el que las larvas van a pasar a adultas, se puede dar la autoinfección en la mucosa intestinal o en la región perianal. En la infección crónica vamos a observar primero el establecimiento de la parasitosis, y en las principales manifestaciones digestivas vamos a incluir al dolor abdominal. Esta generalmente se da en la región periumbilical, a la sensación de plenitud, al meteorismo, a la diarrea leve y el puritonal. En otras regiones los síntomas pueden ser mucho más graves, provocando estratorrea, anorexia, retraso ponderal, y van a estar muy relacionados con el estado nutricional, inmunitario y la carga parasitaria que tenga el paciente.
En la infección crónica, la manifestación cutánea más característica va a ser la larva currens, que es una lesión urticariforme que va a ser serpiginosa y migratoria y se va a desplazar a 5 a 10 centímetros por hora. Va a aparecer en las nalgas, en las ingles, en el abdomen y en el tronco, y va a durar de 12 a 48 horas y va a desaparecer sin descamación ni pigmentación, aunque puede ocurrir tras semanas o meses. Y en las manifestaciones respiratorias pues van a ocurrir cuando las larvas atraviesan los pulmones, y la más característica es el síndrome de Leffler, que es una neumonitis benigna con infiltrados diseminados y es a menudo subclínica. Otras manifestaciones pueden ser la tos, la disnea, las sibilancias y el asma, que pueden estar asociados con otros procesos patológicos del paciente. Y en la hiperinfección o diseminación vamos a encontrar varios síntomas, pero en casos severos vamos a encontrar que los síntomas gastrointestinales y los pulmonares son los más prominentes, ya que las larvas pueden causar una bacteriemia al invadir el intestino y romper la mucosa, llevando a complicaciones como el hilio, la obstrucción, la hemorragia digestiva, la mala absorción y la peritonitis. Respiratoriamente pueden presentarse como disnea, hemoptisis e insuficiencia respiratoria con infiltrados visibles en las radiografías o en las tomografías computarizadas de tórax. En cuanto a la afectación del sistema nervioso central, pueden incluir meningitis, abscesos encefálicos y una invasión generalizada. Y en la infección hepática puede causar hepatitis colestásica y una hepatitis granulomatosa. Siguiente, por favor. En el diagnóstico de la estrongiloidiasis, primero evaluamos la epidemiología del paciente, en este caso sus antecedentes, si ha viajado, si reside en áreas tropicales, de dónde viene, y también los antecedentes de enfermedades patológicas. Luego de esto, debemos tener en cuenta la clínica en sus diferentes fases, ya que tienen síntomas muy característicos. Y por último, los métodos laboratoriales. Primero, el examen microscópico, en la que se van a realizar muestras de heces, de material aspirado del duodeno, de lavados bronquiales, de esputo y de otros líquidos corporales. Estas muestras van a detectar las larvas en el 25% de los casos, y se recomienda examinar 3 a 7 muestras que tengan heces para tener una mayor sensibilidad. En los métodos especializados tenemos al cultivo en agar nutritivo, a la técnica de Berman y a la técnica de Harada-Mori. El segundo método diagnóstico laboratorial es el enzimo inmunoensayo, o la EIA, en la que vamos a detectar los anticuerpos y va a tener una sensibilidad menor al 90%. Y pues va a detectar los anticuerpos de IgG séricos en infecciones que estén generalizadas, aunque la ausencia de estos anticuerpos no va a excluir la infección. Además de que no distinguen entre una infección actual y una infección que ya haya pasado. Pero a pesar de todo esto, va a seguir presentando limitaciones, ya que da posibles resultados falsos positivos, porque puede presentar reacciones cruzadas con otros nematos, pero aún así es útil para el seguimiento post-tratamiento. Luego tenemos a las pruebas moleculares, que son los métodos basados en el PCR. Estos están disponibles, pero aún no han reemplazado la microscopía y la serología, y la sensibilidad y la especificidad van a variar mucho. También presentamos a la eosinofilia, que es muy presente, pero puede estar suprimida en pacientes que consuman corticoides o estén en quimioterapia. Y por último, la radiografía, que puede mostrar ciertos patrones que van a sugerir los infiltrados pulmonares. Entre las características que vamos a observar son los infiltrados difusos. Estos van a ser irregulares y se van a deber a la inflamación del tejido pulmonar entre los alvéolos. Vamos a observar consolidación, ya sea localizada o difusa, y a menudo se va a asociar pues, con la infección o con la inflamación. Abscesos, y también en las tomografías computarizadas podemos ver el patrón de vidrio esmerilado. Aunque también se puede ver algunas veces en radiografías de tórax. Por ejemplo, en esta radiografía, en la imagen A, se puede mostrar un patrón retículo nodular difuso que va a estar disperso en ambos campos pulmonares. La imagen B es la imagen A, pero ampliada, y muestra la gran micronodularidad, que la van a ver con las flechitas amarillas, y pues también va a haber marcas intersticiales mucho más gruesas. En la imagen C es una tomografía computarizada que muestra los nódulos periféricos en las flechitas amarillas.
Siguiente diapositiva, por favor. En el tratamiento va a presentar ciertos desafíos debido a la autoinfección y a la resistencia de las larvas filariformes ante ciertos antiparasitarios. Sin embargo, vamos a contar con dos tipos de fármacos que han mostrado ser muy eficaces, que son la ivermectina y los benzimidazoles. En cuanto a la ivermectina, que es el fármaco de elección, es el más eficaz con tasas de curación cercanas al 100%, excepto en casos en los que hay una infección diseminada. Va a tener una dosis de 200 microgramos por kilogramos una vez al día y durante 2 días. Esta pauta de darse durante 2 días ha demostrado ser la más efectiva, incluso en pacientes que presentan comorbilidades. Y además de que es la opción preferida para la estrongiloidiasis crónica y también para los pacientes inmunodeprimidos. Sin embargo, el acceso a la ivermectina puede ser limitado en algunos países. Luego tenemos al albendazol, que es una alternativa, pero también es efectiva. Pero el problema es que no es tan eficaz como la ivermectina, pero tiene tasas de curación superiores al 90%. Se administra con dosis de 400 miligramos cada 12 horas por 7 días. Luego tenemos a las pautas de tratamiento que están recomendadas. Para la estrongiloidiasis crónica no complicada, se recomienda la monoterapia con albendazol o con ivermectina con las dosis ya mencionadas. En los pacientes inmunodeprimidos se utiliza una terapia combinada con albendazol durante 7 días y con ivermectina por 2 días. Y en el caso de estrongiloides diseminada, se va a continuar con una terapia combinada hasta que este parásito se elimine. Además, debemos tener consideraciones adicionales o debemos tener mucho cuidado en pacientes que han estado en áreas endémicas porque pueden estar coinfectados con un parásito conocido como el loa loa. Y se debe tener cuidado antes de administrar la ivermectina, ya que puede causar reacciones graves. Además, después del tratamiento es esencial realizar exámenes de heces y de esputo para confirmar que este parásito se ha erradicado o si no, en el caso de que no, se repite el tratamiento. Siguiente. Bien, continuando con la neumocistosis. Esta va a ser una patología causada por el hongo Pneumocystis jiroveni y va a ser una enfermedad oportunista, es decir, afecta a las personas inmunosupresas. Va a afectar principalmente las vías respiratorias inferiores, generando un cuadro de neumonía, pero mientras menos defensas tenga el paciente, es más probable que tenga una diseminación. Entonces puede diseminarse tanto al vaso, a la médula ósea, a los ganglios linfáticos o a los ojos. Siguiente, por favor. Ya. Con respecto a la epidemiología, se va a dar sobre todo en países poco desarrollados y en el cuadro superior derecho podemos ver que el que representa a Pneumocystis jiroveni es el que dice PCP. Entonces es una patología poco frecuente, como se puede ver. Y en el cuadro inferior les puse de los casos de VIH, ya que, como les decía, se presenta en pacientes inmunosuprimidos. Entonces la tasa de VIH es importante. Siguiente, por favor. Ya, la transmisión se va a dar de persona a persona a través del aire por las secreciones contaminadas y además que el humano va a ser el único hospedador. Entonces, como les decía, los factores de riesgo son los pacientes inmunosuprimidos con VIH, trasplantados, pacientes que estén en quimioterapia, con usos de larga data de corticoides en pacientes prematuros y en desnutrición severa. Siguiente. Ya, con respecto al ciclo de vida, la incubación va a depender de qué tanta respuesta inmune tenga el paciente, pero suele ser aproximadamente de 2 a 3 semanas y posterior a eso ya se va a generar la enfermedad. Entonces, el ciclo comienza cuando los quistes de Pneumocystis jiroveni se inhalan desde el ambiente y llegan a los alvéolos. Y estos tienen esporozoitos que se van a adherir a las células epiteliales de los alvéolos. Luego, cuando están en los alvéolos, estos se van a desarrollar
de lo que son esporozoitos a trofozoitos. Y se van a comenzar a multiplicar por fisión binaria. Mientras estos se multiplican, aumenta su número y se van a agrupar y van a formar quistes. Y estos quistes se van a desarrollar dentro de las células alveolares y van a contener cuerpos intracísticos. Luego los quistes que se habían formado en algún momento llegan a romperse y liberan los cuerpos que les decía que son intracísticos, al aire y pueden ser inhalados por otros individuos y de esa manera contagiar. Siguiente. Ya, con respecto a las manifestaciones clínicas, lo más común es que se presente como una neumonía, es decir, que tenga disnea, tos, fiebre, taquipnea, puede tener cianosis, puede haber cavitaciones y nodulaciones en la radiografía que pueden confundirse con la tuberculosis, y también puede haber neumotórax y la fatiga. Ahora, si se llega a diseminar a otros órganos, tenemos, por ejemplo, la médula ósea, que va a llevar a la disminución de las 3 líneas celulares, ¿no? Es decir, una anemia, una trombocitopenia y una leucopenia. También puede llegar a los ganglios linfáticos, generando inflamación, ulceración, y puede haber también una sobreinfección en estos. Ahora, si afecta al vaso, también va a presentarse una anemia porque va a haber una destrucción por hemólisis y también va a haber una inmunosupresión. Va a haber más inmunosupresión porque ya no se van a formar las células inmunitarias adecuadamente. Luego, si llega al hígado, puede haber desnutrición, hipoglucemias, ictericia, encefalopatía, alteraciones coagulatorias y edema. También podría llegar al ojo y crear una coroiditis, generando una ceguera. Siguiente, por favor. Con respecto al diagnóstico, tenemos al análisis de sangre, donde se va a confirmar la infección, detectando parte de la pared celular denominada beta B de glucano, que es la pared, está en la pared celular del hongo. Luego la radiografía de tórax, que se va a diagnosticar una neumonía, y se va a poder ver la localización y vamos a ver infiltrados periliares y difusos. La prueba de esputo, se va a analizar la prueba de expectoración con técnica especial detectando el ADN y se busca por microscopía el PCR o tinción. Y podría hacerse una biopsia pulmonar usando una pequeña parte del tejido del pulmón. Siguiente, por favor. Ya, entonces tenemos aquí la imagenología. En la radiografía podemos ver infiltrados bilaterales, periliares y difusos. Y en la tomografía podemos ver primero en el plano axial que se observa un aumento de la densidad con patrón en vidrio esmerilado bilateral y de predominio pariliar. Luego tenemos una en plano coronal donde se observan lóbulos superiores. En los lóbulos superiores se ven múltiples espacios aéreos quísticos bilaterales de distintos tamaños, formas y grosor. Algunos presentan en su interior opacidades que sugieren áreas de enfisema por protón destructivo y también se ve el vidrio esmerilado bilateral. Siguiente, por favor. Y ya, con respecto al tratamiento, se puede dar se da cotrimoxazol principalmente, se puede dar como profilaxis en menores de 12 años, en mayores de 12 años, cambiando la dosis y el tratamiento como tal. Entonces, en profilaxis para menores de 12 años se da la timetropina, 75 miligramos por metro cuadrado, se da sulfametoxazol, 375 miligramos por metro cuadrado, cada 12 horas por vía oral durante 3 días consecutivos o alternados semanalmente. Luego, para mayores de 12 años, se da 160 miligramos por metro cuadrado, la timetropina, y el sulfametoxazol se da 800 miligramos por metro cuadrado, cada 24 horas por vía oral durante 3 días o consecutivos o alternativos semanalmente. Y para el tratamiento como tal se usa 15 a 20 miligramos por kilogramo de trimetropina o sulfametoxazol, y el sulfametoxazol se da 75 a 100 miligramos por kilogramo. Se da cada día por dosis intravenosa u oral entre 14 y 21 días.
También se puede utilizar corticoides en casos de que haya hipoxemia severa, insuficiencia respiratoria, con presión arterial de oxígeno menor a 70 milímetros de mercurio. Y se puede dar otros como la pentamidina, atobecuona y la clindamicina. Siguiente. Bien, ahora continuando con la exposición, vamos a hablar ahora de la hidatidosis. Entonces, la hidatidosis va a ser una zoonosis parasitaria que básicamente va a ser producida por el estado larval del céstodo Echinococcus del género Granulosus. Este se va a ubicar principalmente en los pulmones, en el hígado o en ambos, y también se va a ubicar en distintas partes del cuerpo, como que vendría a ser el mediastino, los huesos, el cerebro, los riñones, el páncreas, las partes blandas, etcétera. Algo importante a resaltar aquí es que va a tener una alta prevalencia, sobre todo en la región andina, y este va a ser importante ya que va a tener un elevado índice de mortalidad humana, se va a encontrar pérdidas por rendimiento laboral, casos de hospitalización, intervención e incapacidades, y con respecto a su prevención, pues básicamente va a constar en desparasitar regularmente a los perros, ya que más adelante les voy a explicar que los perros van a ser el hospedero definitivo. También controlar sanitariamente el ganado, educar a la población sobre la hidatidosis y cómo prevenirla. Así pues, podemos definir de que básicamente la hidatidosis va a ser una infección zoonótica causada por las larvas, localizadas principalmente en el hígado y el pulmón, y se va a adquirir por ingerir huevos de la Taenia Echinococcus granulosus, cuyo hospedero definitivo va a ser el perro. Con respecto a la epidemiología, pues esta va a estar en las regiones endémicas. Las tasas de incidencia de la hidatidosis en el ser humano pueden ascender a más de 50 por cada 100.000 personas al año, y la prevalencia va a poder alcanzar un 5 al 10% en algunas zonas, como lo que vendría a ser Argentina, Perú, África Oriental, Asia Central y China. En nuestro medio va a tener una gran incidencia en zonas agrícolas y ganaderas de nuestro país, como los lugares de Pasco, Junín, Arequipa, Huancavelica, Puno, Cerro de Pasco. Y en nuestro medio, pues básicamente el quiste hidatídico va a ser pulmonar en un 60%. La prevalencia de la hidatidosis va a variar en un 7 y 11 casos por 100.000 habitantes, y en las regiones ganaderas esta cifra va a variar de 14 a 34 personas por 100.000 habitantes. Un dato importante aquí es que va a tener una edad de diagnóstico que va a variar entre los 6 y 68 años y generalmente se va a presentar en el sexo femenino. Bien, con respecto a la etiología, pues vamos a poder reconocer 4 tipos de Echinococcus, que vendría a ser el Echinococcus multiloculares, el Echinococcus vogeli, el Echinococcus oligartus y el Echinococcus granulosus, que generalmente se va a ser el responsable en un 95% de los casos. Así pues, este Echinococcus granulosus va a ser un helminto hermafrodita, va a ser perteneciente al grupo de los céstodos y va a tener una longitud de 4 a 7 milímetros de largo. Con respecto a la morfología, va a tener un escólex con 4 ventosas y de 30 a 40 ganchos, y va a presentar un cuello corto. Asimismo, va a presentar una proglótide inmadura, donde se van a encontrar los órganos sexuales femeninos y masculinos. Se van a encontrar alrededor de 45 a 65 testículos y un ovario bilobulado. Asimismo, aquí se va a encontrar la proglótide grávido, donde va a presentar un útero sacular con pocos lóbulos y va a tener alrededor de 1.500 huevos esféricos. Con respecto a los factores de riesgo, pues esto es importante resaltar aquí porque básicamente el factor de riesgo más importante es la falta de educación y concientización de la población sobre el problema. Va a haber un alto índice de pobreza extrema y analfabetismo. También van a tener la costumbre de vivir con perros, la producción de crianza de ovinos, de actividad económica, así como la matanza de estos mismos. Como factores que van a facilitar la infección, vamos a encontrar alimentar a los perros con las vísceras infectadas,
no lavarse las manos antes de comer, beber agua no potable o no hervida y comer frutas o verduras sin lavar. Bien, ahora con respecto al ciclo de vida, esto es algo que me ha llamado mucho la atención, ya que este ciclo de vida va a ser, primero vamos a mencionar a tres grandes protagonistas, que vendría a ser el perro, que básicamente este va a ser el hospedero definitivo, la oveja, que va a ser el hospedero intermediario, y el ser humano, que va a ser el hospedero accidental. Entonces, el perro va a contener a lo que vendría a ser la tenia adulta, que este básicamente va a liberar a través de esta proglótide esta proglótide grávida va a liberar lo que son los huevecillos. Y este en forma embrionada va a ir a dos partes, que vendría a ser en el ser humano a través del agua contaminada, frutas o verduras mal lavadas, y a la oveja también casi de la misma forma, que va a ser por las heces pasto contaminado por las heces de los perros, agua contaminada, básicamente se van a contaminar de la misma manera. Entonces, cuando estos huevecillos ya van a llegar al intestino, el huevo va a eclosionar y se va a transformar en una oncósfera. Se va a unir a lo que vendría a ser la mucosa intestinal y va a empezar a carcomer, ¿no? A carcomer. Este con el objetivo de que va a penetrar hacia la pared intestinal. Luego va a pasar por vía sanguínea para que así forme en los diferentes órganos un quiste. Principalmente, como ya lo he mencionado, se va a encontrar en el hígado y en los pulmones, pero algunos estudios dicen que también se va a encontrar en el corazón, en los huesos, en el cerebro. Entonces, cuando este quiste ya va a estar en la ovejita, digamos, se decide matar a la ovejita. Entonces, el perro va a comer las vísceras de la oveja, y como va a comer las vísceras, también va a comer el quiste. Entonces, este quiste hidatídico, cuando se rompe, va a contener lo que vendría a ser el protoescólex, y cuando va a llegar al intestino del perrito, se va a transformar en un escólex, y así sucesivamente es que se va a cumplir este ciclo de vida. Pero en el caso del ser humano, pues solo va a llegar de la tenia adulta, se va a convertir, va a liberar los huevecillos, se va a convertir en oncósfera, luego se va a convertir en el quiste y va a viajar, ¿no?, hacia los diferentes órganos, porque, como sabemos, al ser humano ya no va a haber otro ente, o no, perdón, no va a haber otro animal o algo que coma, ¿no?, las vísceras y todo ello. Entonces se va a quedar en los diferentes órganos. Ya. Con respecto a las manifestaciones clínicas, cuando va a ser un quiste hidatídico pulmonar simple, pues este va a cursar con signos y síntomas asintomáticos, va a ser asintomático, y si el quiste va a ser grande, pues va a producir una compresión de las estructuras torácicas y va a poder dar a un dolor torácico inespecífico, tos seca, y al examen físico, pues vamos a encontrar un murmullo vesicular disminuido o abolido. El quiste hidatídico pulmonar roto o complicado, vamos a encontrar la tos, y cuando este quiste hidatídico se va a romper, va a ir hacia los bronquios y va a producir la vómica, hemoptisis, hiperreactividad bronquial, urticaria, anafilaxia. Si se va a producir la infección del quiste, va a dar un cuadro que va a asemejar al absceso pulmonar, que vendría a ser la fiebre, tos con esputo mucopurulento y el cuadro séptico. Ahora, con respecto a los exámenes imagenológicos, pues básicamente vamos a encontrar a la radiografía, que va a ser para poder observar los pulmones, y la ecografía para poder observar el hígado. Acá son signos característicos de lo que vamos a encontrar en la radiografía. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar un quiste simple que va a estar intacto. Aquí se le va a denominar como el signo del menisco, que básicamente va a consistir en la entrada de aire en el espacio pericuticular. El signo de doble arco, que este va a consistir en que el aire va a penetrar y va a romper la membrana cuticular del quiste, y así pues vamos a encontrar una extravasación del líquido. El signo de camalote, perdón. Aquí ya se va a producir un nivel hidroaéreo entre la entrada de aire y salida del líquido, y va a contener membranas flotando. Y finalmente el signo de la membrana encarcelada,
Ya se va a extravasar todo el líquido hiatídico y solamente van a quedar el resto de las membranas. Ahora, con respecto a las pruebas serológicas, vamos a encontrar a la prueba de ELISA, que es IgG. Se va a considerar como una línea de corte patológico igual a mayor de 8. Cuando va a ser mayor de 8, vamos a encontrar un posible portador de hidatidosis. Este va a tener una especificidad del 85%. Si va a ser entre 5 y 8, van a presentar probabilidad de hidatidosis en el 56% de los casos. Si va a ser menos de 5, no necesariamente va a excluir que el paciente sea portador de la hidatidosis. También vamos a encontrar la prueba de Western blot, que se va a utilizar como la prueba de confirmación ante casos de ELISA positivo. La hemoaglutinación, que va a ser la sensibilidad del 80% en afectación hepática y el 65% en lesiones pulmonares. Va a presentar reacciones cruzadas con la triquinosis y la faciolasis. Y la inmunofluorescencia indirecta va a tener buena sensibilidad y especificidad. Los antígenos que se van a utilizar van a ser preparados de protoescólice. Ahora, con respecto al tratamiento, vamos a encontrar dos, que vendría a ser la cirugía y el tratamiento farmacológico. La cirugía, por muchos años, se ha considerado como el único tratamiento de la hidatidosis, y este va a ser el tratamiento de elección de la hidatidosis. Este va a cumplir con el objetivo de erradicar el parásito, evitar la recidiva, y también se va a considerar como menor mortalidad. Se va a considerar aquí como la cirugía radical y conservadora. La radical, pues básicamente va a ser la segmentectomía, que va a cortar un segmento, la lobectomía, un lóbulo, y la neumonectomía, que va a ser todo el pulmón. La conservadora, que va a ser la quistostomía, la eliminación del parásito o sus restos sin resecar el tejido pulmonar, y una quistectomía, que va a ser la resección de todos los componentes del quiste. Con respecto a lo farmacológico, pues este va a ser el tratamiento médico con albendazol en dosis altas en pacientes asintomáticos. Se va a utilizar el albendazol de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso día en 2 tomas diarias luego del almuerzo y cena. El mebendazol 400 a 500 miligramos por día y el praziquantel de 50 miligramos por kilogramo día. Cuando se va a hacer la cirugía, se tiene que tomar el tratamiento farmacológico, es recomendable antes y después de la cirugía. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, doctor. ¿Todo está claro, muchachos? Ojo que en este tema las patologías más importantes es la hidatidosis. Tiene que saber claramente la fisiopatología, las características del quiste y el mecanismo de transmisión. ¿Okay? Ahora, estrongiloides también no tiene mucha incidencia, si bien son patologías que no tenemos mucha incidencia, pero es importante, sobre todo de ellas, la que tiene mayor, sobre todo en nuestra región, pues nosotros tenemos en la actualidad bastantes casos de quiste hidatídico o hidatidosis complicadas que hacen que se deba sacar hasta un pulmón entero. Todos los pacientes terminan en neumonectomía, lobectomías, hemetetomías, entonces es una patología bastante importante, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Löfer o el síndrome de Löfer? Los muchachos que han expuesto. Opositores. Sí, doctor. El síndrome de Löffler se va a dar en la infección crónica de la estrongiloidiasis.
y pues va a ser se va a caracterizar por tener infiltrados pulmonares, pero estos van a ser transitorios que se van a observar en la radiografía de tórax, y también vamos a ver en este síndrome un aumento de los eosinófilos teniendo la eosinofilia. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Hasta todo No, claro? doctor, está aquí. Ok. Sí, sí. Entonces no se olviden que la próxima clase es micosis pulmonar, con lo cual se termina el sílabo para el examen del 24. Ok, cuídense, muchachos. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, doctor. Buenas noches.